Hoy en día, en una sociedad en la que estamos, es una sociedad muy egoísta, donde lo que ya cuando libramos nuestros gastos, aún así con lo que nos queda, queremos es, no, esto también es mío, esto es para mí. Somos conscientes que todo eso se va a acabar y que el día en que partimos con el Señor, nada nos vamos a poder llevar. Y yo pienso que la verdadera lealtad no puede dividirse. Y al usar las riquezas terrenales de manera sobria y de manera prudente, es donde vamos a poder ver realmente la mano de Dios en nuestras finanzas y en cómo se mueve en nuestra vida. Gana todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas, pero también da todo lo que puedas. Eso es fenomenal. Lo está diciendo, usen todo lo natural contra el mismo mundo y enfóquenlo para Dios. Una manera de ser leales con lo que estamos administrando hoy es siendo sobrios. Y ese tiene que ser nuestro termómetro. Tú quieres saber qué tan leal estás siendo con lo que Dios te está dando ahora, qué tan sobria está siendo tu vida. Y estamos de regreso en nuestro podcast de finanzas. Han sido semanas realmente edificantes y espero que así como para nosotros, para ustedes en su lugar, en su auto, en su casa, donde sea que estés escuchando o viendo, pueda ser también de mucha formación en todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos materiales y poder tener esa sabiduría para administrarlos correctamente. Hoy, dos invitados excepcionales. Está David Ballesteros y Agustín Ramírez. ¿Cómo están? Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Pastor. De verdad es un tema súper interesante con la astucia en las finanzas del reino. Y bueno, hoy vamos a arrancar con la prudencia. Seguimos hablando de poder ser sobrios, de ser prudentes y de manejar los recursos correctamente. David, en el anterior capítulo hablamos un poco del patrón y un mayordomo infiel que utilizó los recursos para su propio beneficio. Y hay algunas versiones que terminan de amplificarnos o nos terminan de dar la lección de una manera mucho más contundente. Y por eso queremos partir este día con Lucas 16, versículo 9, pero desde la versión de la Nueva Traducción Viviente. Claro que sí. Lucas 16, 9 dice: aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Es una tremenda exhortación, ¿verdad? Y eso es lo que amo de poder ir de una versión a otra, porque te da tanta profundidad un mismo pasaje. Y la verdad, aquí una confesión pública, así es que yo predico. Básicamente yo tomo un versículo, lo amplifico desde todos los posibles horizontes y de esa forma se construye un mensaje que se afirma en el corazón. Y vemos aquí una enseñanza tremenda, porque tenemos que entender que vivimos en un mundo donde existen recursos naturales. O sea, esta versión literalmente dice recursos mundanos y dice que los usemos. Dice que esos recursos se deben usar para los otros. Exacto, justamente iba ahí porque dice beneficiar a otros y para ser amigos. O sea, pienso que nos está llamando un poquito a salirnos de nuestro núcleo familiar o inclusive de nuestra congregación, ¿no? Claro. O sea, nos está llamando que no es para que con tu dinero solo aportes en la iglesia donde te congregues, sino también, y tampoco para solo tu familia, sino que vayas más allá. Una visión amplia. Exacto, vayas más allá con tus amigos, con compañeros de trabajo, de negocios, que a lo mejor, como comenté en el episodio anterior, cuando hagamos negocios con ellos, no siempre tratemos de salir nosotros beneficiados, claro, sino siempre también del otro lado, cuando hagamos una negociación, siempre también pensar en los demás. Exacto. Siempre tratar de que la otra persona también salga ganando de ese tipo de negociaciones. Y hay que tener cuidado con algo, porque lo que dice Agustín, si el corazón no es correcto, se puede malinterpretar y decir, entonces yo ya no soy responsable
en mi iglesia local, no soy responsable de lo que ya Dios determina en su palabra, pero quiero decirles que eso no es lo que nosotros estamos hablando. O sea, primeramente nosotros tenemos que ser responsables con Dios. O sea, primeramente. Y con la familia, exacto. Cuando hablo de que bendecir más allá primeramente de eso, aquellos lugares que Dios ya ha hablado, que estamos claros, ¿verdad? Y que en algunos episodios vamos a hablar literalmente del diezmo, de la ofrenda, de la primicia, porque también es importante, pero entender que una vez que nosotros hemos sido buenos administradores en esa área, hay una prosperidad mayor que tiene que ver con una generosidad extendida. Y el mayordomo infiel usó los recursos para beneficio propio, pero esta versión nos está diciendo que usemos los recursos para hacer amigos de otros y para los beneficios de otros. Sí, es que yo pienso que cuando hablamos de las finanzas, bueno, primero es el hogar, tú debes colocar en orden la finanza de tu hogar. A partir de allí es que vas a poder crecer en el reino aportando con todo lo que aportas en el reino. Y yo pienso que ahora ya estamos hablando como del tercer nivel, que es allá con otras personas afuera de lo que ya es nuestro núcleo, ¿no? Sí, yo pienso que hoy en día en una sociedad en la que estamos es una sociedad muy egoísta, donde lo que ya cuando libramos nuestros gastos, aún así con lo que nos queda queremos es, no, esto también es mío, esto es para mí, para lo que yo quiera, pero no pensamos en, hey, beneficiemos, ayudemos a esto, construyamos aquí, invirtamos acá, sino que siempre es algo muy egoísta. Entonces es un reto para todos los que somos parte de este mundo, porque es con lo que va la corriente de la sociedad, con egoísmo, con no querer compartir. Yo he dicho que esta sociedad está monetizada. Sí. Es un mensaje que siempre he dicho. Y esto se alimentó, y no es el tema hoy, pero se terminó de alimentar por todo este sistema digital de la economía que trajo todo, terminó de traer y de revelar muchos corazones. ¿Cuántos miles de dólares ha perdido la gente tratando de invertir, tratando de tener más, porque pusieron su mirada en las cosas de aquí? Y porque cuando salen las modas, todo el mundo se quiere meter allí. En nuestros países hay tanta gente que termina siendo engañada por manipulación, monopolio, pirámides, que llega un momento donde todo termina colapsando. Y hoy por hoy siguen pasando esas cosas, pero es a todo nivel. Si tienen mucho, si tienen poco, siempre que haya codicia en el corazón, se va a abrir una puerta para que las personas sean engañadas. Pues me parece tan hermoso este pasaje, porque está conectando lo que ellos llaman recursos mundanos para que sean utilizados para que haya un impacto en el hogar de Dios. Ahí nos están hablando de eternidad. Quiere decir que si nuestro corazón está alineado y está lleno del Espíritu Santo en la administración de las finanzas, esos recursos mundanos terminarán siendo el instrumento para que la eternidad de Dios nos dé la bienvenida. Por eso la palabra de Dios para todos dice, ellos, cuando eso se acabe, porque se va a acabar, ¿verdad? Todos los que estamos en esta conversación somos conscientes que todo eso se va a acabar y que el día en que partimos con el Señor, nada nos vamos a poder llevar. Ni nuestro reloj que es tan caro, tan costoso, ni nuestros tenis o zapatos que nos costaron tanto y que los amamos tanto, nuestra camiseta de fútbol que tenemos ahí como parte de un museo. Nada de eso nos vamos a poder llevar, ni nuestro carro último modelo, ni nuestra alhaja favorita, ni nuestra casa. O sea, no nos llevamos nada. Pero cuando esos recursos, cuando esas posesiones se acaben, entonces la manera en la que nosotros la administramos para beneficiar a otros y para ser amigos se convertirán en los que nos dan la bienvenida a un hogar eterno. Sí, es que ya se convierten en parte de lo que es un legado. Ya empiezas a crear tu legado aquí. La manera en cómo manejas tus finanzas y seas testimonio para otro, cómo manejas la finanza, ya se convierte en parte de lo que es tu legado, lo que otras personas aprenden, lo que ven en ti, cómo manejas las finanzas, ¿no? No, y es impresionante porque muchas veces pensamos que lo que vamos a obtener para la eternidad no tiene que ver con el dinero. Pensamos en qué tan bien nos comportamos, que si somos buenas personas, que si damos a los pobres. La santidad de otra manera. Exacto, pero no vemos la importancia que tienen las finanzas para esta recompensa eterna. Y es algo que tenemos que cambiar el chip de que nos tenemos que va más allá. Tenemos que despredicarnos de un mensaje falso de prosperidad. Necesitamos despredicarnos hasta de un mensaje de santidad, porque puede ser que una persona no sea infiel, puede ser que una persona no esté viendo lo que no tiene que ver en la internet, puede ser que
ya hayan vivido los procesos de perdón, que no hayan como esas cosas en el corazón, pero si la administración de sus finanzas no están glorificando a Dios, está separado de Él. Sí. O sea, todas las finanzas, por eso siempre lo hemos dicho, no solamente tiene que ver con lo que Dios nos pide y con lo que debemos, que ya aprendimos en otros capítulos. Dios nos pide el diezmo y debemos de dar el diezmo. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que todo lo que tenemos, si Él es nuestra fuente, entonces también respondemos por todo lo que tenemos, no solamente por el 10, por el 20, por el 30, sino que respondemos por el 100%. Y les pongo un escenario, permítanme, les pongo un escenario, porque la imaginación es para cosas buenas. Entonces, como con una congregación que está apostando por comprar un terreno, por comprar un edificio, por mudarse a un lugar mucho más grande. Ese es el escenario. Cada una de las personas que participan con sacrificio en la construcción de esa obra de Dios, ese va a ser un lugar donde se va a seguir predicando la palabra de Dios de generación en generación hasta que Cristo venga y todo se ha derrumbado, porque no quedará piedra sobre piedra, pero van a haber quizás cientos de personas, miles de personas que pasaron por ese lugar, que llegaron apartados de Dios, ahí se encontraron con Cristo, por causa de la obediencia financiera de muchos, terminaron encontrándose con la salvación, y cuando estemos en el cielo, cuando todo termine, esas personas van a llegar y van a decir, hey, tú aportaste con tanto sacrificio para esta obra. Y lo importante gracias porque ahí me salvé. No es si aportaste poco o mucho, pero ese poco también que aportaste, ¿cómo va a transformar vidas? Claro, porque lo que tú dices, si están en un templo, a lo mejor que es muy pequeño, pero en el nuevo templo van a venir más y más, todos esos nuevos creyentes que van a venir para el reino de Dios, pues es parte del aporte pequeño que tú hiciste. No, o sea, ¿no? Yo veo el escenario, yo veo una multitud en el cielo diciendo, hey, ese programa, ese podcast que hiciste me salvó mi vida financiera, me alineó a las finanzas y de ese podcast, de eso que escuchamos, hubo una generación que se salvó, mis hijos se alinearon, todos aprendieron y nos convertimos en una familia que estaba alineada al corazón de Dios y de generación en generación experimentamos la salvación y veo una multitud que a través de nosotros ser fieles con los recursos mundanos pueden terminar teniendo encuentros que se van a terminar siendo de testimonio en la eternidad. Nosotros no sabemos en esta tierra el alcance de una predicación, el alcance de una prédica, el alcance de un mensaje, ni siquiera, o sea, yo pastoreo una congregación que no es pequeña, pero tampoco es de miles de personas aún, pero ni siquiera en el perfil de la congregación que pastoreo, yo alcanzo o puedo medir el impacto de cómo Dios me puede utilizar, porque no todo el mundo lo dice. Algunas personas se animan a escribir, gracias, Dios hizo esto, Dios obró esto, pero hay mucha gente que no lo termina diciendo y hay personas que quizás terminan transicionando, yendo a otro lugar, nunca supimos y un mensaje les cambió la vida, una canción les cambió la vida, un libro les cambió completamente la vida y entendemos que Cristo es el que salva porque ese es nuestro mensaje, el mensaje de redención a través de nuestra fe en Jesús. Pero Dios y nos está exhortando a usar el mundo y sus bienes, las cosas naturales, contra el mundo. Nos está diciendo, usen todo lo natural contra el mismo mundo y enfóquelo para Dios. O sea, la perspectiva de una persona en sus últimos días no debería ser soñar, estar, qué sé yo, en un lugar paradisiaco, donde todo lo recibe, donde puede tener lo que quiera, en una vida llena de lujos. O sea, es un final muy pobre. ¿Sí me entiendes? Lo puedes tener todo, pero estás aspirando a un final pobre cuando realmente todo lo que Dios nos da lo tenemos que usar contra el mundo y para Dios, no para alimentar nuestro placer, nuestros deseos y alimentar un sistema básicamente de creencias, alineándonos prácticamente al mundo. Entonces, la administración de nuestro dinero no puede estar secularizada.
La administración de nuestro dinero tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios y entender que todo lo que recibimos es para hacernos amigos de Dios y que vivamos honrando eso. Sí, yo también pienso que a pesar de eso, también tenemos que tener esa intención de conocer cómo funciona el mundo financiero también, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en lo que aprendemos solo en la iglesia y por lo menos en Estados Unidos que necesitas aprender cómo usar tu sistema de crédito, claro, cómo funciona la banca en Estados Unidos, cómo funciona sistema de crédito. El sistema de crédito, el sistema de inversiones. Todo eso es algo que tú siempre deberías tener al menos la intención de aprender, así sea superficialmente, pero entender cómo funciona todo, porque claro, también es parte de la ignorancia y sobre que nos todo puede los llevar jóvenes, ¿verdad? A desordenarnos. Los jóvenes, porque obviamente es para todos, pero cada vez vemos que las prioridades de esta generación han cambiado, ¿viste? Como que la primera generación se preparaba y trabajaba de una manera intensa para comprarse una casa. Esa era la prioridad. Luego la siguiente generación se conformaba con trabajar para rentar una casa, ¿verdad? Y a medida que pasa el tiempo, las prioridades de la gente son cada vez más frágiles. Sí. Cada vez hay menos intención en buscar estabilidad. O sea, la gente prefiere vestirse bien que estar guardando o ahorrando para comprar una casa, para hacer una buena inversión, porque es la cultura de lo superficial, de lo que está pasando en el día, de la cartera que salió este mes, de los zapatos que salieron, de la promoción que hay. Entonces, claro, el mundo nos ha absorbido con sus propios intereses y hemos caído en un sistema de mucho consumismo y los jóvenes son presos de eso. No, y el tema también es que la generación de ahora, aparte de querer la cartera que salió, los zapatos que salieron ahora, también quiere tener el dinero muy rápido. Entonces, ¿por qué es que ahorita se están levantando tantos esquemas de meter un dinero y que se te multiplique y los esquemas piramidales? Tremenda por eso tentación. Mismo, porque hay un hambre de querer dinero rápido y o sea, duplicarte rápidamente, pero al final eso no pasa. O sea, es un esquema que sale para aprovecharse de aquellos que están desesperados por eso, por los que no se están interesando en lo que dice Agustín, en invertir, en aprender de cómo funciona el sistema de crediticio, en aprender cómo funcionan las inversiones dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta generación quiere las cosas rápidas. Y todo se basa de cuáles son los principios que aprenden en casa. Muchos jóvenes quizás no tienen esa ventaja de haber aprendido de sus padres cómo se manejan las finanzas. Yo por mi parte mis padres hicieron y tampoco lo enseñan en las escuelas. Exacto, en las escuelas tampoco se basan en esas cosas. Entonces, yo pienso que este podcast, esos lugares, la iglesia misma, es un lugar donde los jóvenes pueden aprender al menos las bases de qué son las finanzas saludables. No dejarse llevar de lo que ven, porque lo que vemos hoy en día es consumismo y dinero rápido y lo que te entra te lo gastas y así. Y por eso es importante aprender también, porque igualmente yo pienso que los jóvenes son como ahora los más débiles que pueden ser atacados, ¿no? Sí. Entonces también los que no aprenden mucho, cuando ven su primera tarjeta de crédito también, entonces piensa que es dinero ilimitado que puedes gastar allí. Correcto. Y tampoco aprenden de cómo se utiliza una tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Yo pienso que aunque la palabra de Dios hable que las deudas te convierten en esclavos, no significa que no puedas aprender cómo funciona el sistema crediticio en los Estados Unidos, por ejemplo. Y en varios países de Latinoamérica el sistema crediticio es algo ya bastante formal, el sistema que deberían todos aprender, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, yo he tenido esa conversación con varios jóvenes y les pregunto, a tus 15 años ya tienes tu tarjeta de crédito, y muchos se sorprenden como que yo ya puedo tener a los 15 años. Sí, o sea, tienes que aprender. Desde los 15 años ya puedes construir tu puntaje de crédito. Y si les digo, mira, para el sistema, tener 21 cuentas de crédito, eso es lo mejor que tú puedes hacer en la vida. 21, eso es muchísimo. Entonces, por eso te digo, o sea, tienes que aprender, tienes que preguntar también. O sea, a veces los jóvenes hoy en día también son un poco tímidos en la manera en que se acercan a otras personas para preguntar, porque se sienten vulnerables de sentirse como que no, va a pensar que no sé mucho. Claro. Y yo pienso que siempre es importante pedir un consejo y aprender, ¿no? Qué bueno que muchos puedan ser inspirados por esto y animados a crecer y a buscar y a aprender para poder administrar de una manera correcta. Debemos de usar los recursos
con propósitos espirituales. Sí, claro, aspirar a tener una casa, a tener un carro, a utilizar todo el sistema de este mundo a favor nuestro, pero siempre contra el mundo. Correcto. ¿Verdad? Y es muy importante que entendamos que la base fundamental para todo esto es que usemos esos recursos con propósitos espirituales. Estamos hablando de que va a haber un recibimiento en el cielo, en las moradas eternas, por haber administrado nuestros recursos de una manera sabia, de una manera generosa, de una manera inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y hay 3 recibimientos, o hablando de esas moradas eternas, que me llaman muchísimo la atención, y es que si nosotros administramos los recursos de este mundo para Dios, lo primero es que Dios nos va a recibir porque usamos sabiamente los recursos. O sea, ¿te imaginas ese escenario, Agustín? Siempre me ha gustado mucho la palabra sabiduría, porque en este mundo la sabiduría la tienden a confundir con inteligencia y no es lo mismo. Sabiduría es más el conocimiento que viene de Dios. Y mientras que la inteligencia es algo que aprendes leyendo, claro, o la práctica. Por tu propio esfuerzo. Exacto. Pero yo pienso que siempre lo que debemos pedir a Dios es sabiduría en cómo manejar nuestras finanzas. Y ese escenario, Dios se acerca a nosotros en el cielo y nos dice, hey, te felicito, te honro porque tú usaste sabiamente los recursos que te di en la tierra. O sea, Dios va a tener ese tipo de conversaciones con nosotros. Sí. Y nos va a decir, ¿administraste bien? O nos va a decir, hey, es que no estamos hablando de salvación, pero Dios nos va a decir, gastaste más en tus deseos personales que en multiplicar y extender el reino. Y ser una expresión de Dios en la tierra. Entonces, claro, ese tipo de cosas para mí son tan importantes porque siendo pastor en la iglesia local, yo trabajo y veo la economía de todos. Entonces ve uno los desbalances de gente que tiene mucho y malgasta mucho y el contraste de gente con mucha necesidad que no termina de recibir o caminar en la prosperidad correcta. Pero si hay necesidades en la iglesia, deberían ser suplidas en la iglesia. No por la iglesia, sino en la misma iglesia. Y ese es el lugar donde muchos encuentran comodidad. Y dicen, no, pues que yo ya fui fiel con esto, yo ya entregué esto, yo ya hice mi parte, eso ahora le corresponde a la iglesia. Cuando realmente nosotros somos responsables de todo lo que tenemos y cada vez que vemos necesidad alrededor de nosotros, debemos ser un instrumento para manifestar la gracia de Dios. Lo segundo, aquellas personas que cuando lleguemos al cielo se nos acerquen porque una inversión nuestra, una ofrenda nuestra, permitió que conocieran o aceptaran a Cristo. O sea, nuestra inversión económica hizo posible que ellos oyeran el evangelio. Por ejemplo, el mismo ejemplo que estábamos hablando del templo, exactamente. Exacto. El poquito que a lo mejor puedas aportar o lo mucho que puedas aportar, no sabes a la cantidad de personas que van a recibir al Señor allí y que luego en la eternidad te lo vas a conseguir y te van a dar las gracias. Si hicimos, por ejemplo, a nosotros nos gustan los medios. Si hicimos un programa de radio que alcanzó gente, si hicimos un programa de televisión que alcanzó gente, si este mismo podcast trae salvación en la vida de las personas. O sea, todas las herramientas y todo lo que nosotros podamos invertir para que otros escuchen el evangelio se convertirá en un momento de aprobación cuando nosotros lleguemos al cielo. Lo tercero, hermanos en Cristo que recibieron bendición espiritual por la ayuda económica de nosotros, como cuando nos unimos para comprar un mercado a la gente que está en necesidad. Y incluso cuando nos acercamos a personas que sin ser cristianas reciben una bendición económica en un momento crítico que se convierte en el punto de partida para que ellos abran su corazón y escuchen el mensaje de salvación. Porque por eso Jesús lo puso en práctica. Cada vez que Jesús quería que hubiese una aglomeración para predicar el evangelio, ¿qué hizo? Él trajo comida, multiplicó peces y panes. Después de que la pancita se llenó, la gente quería escuchar el mensaje de Jesús. Entonces, pero hubo que invertir. Hay recursos que hay que invertir. Hay que gastar para que otras personas puedan abrir su corazón para escuchar el mensaje. Pero todo eso va a ser un instrumento que Dios va a utilizar para que cuando nosotros estemos con Él
podamos ser celebrados, podamos ser aplaudidos y podamos ser considerados siervos fieles en su reino. Sí, es que yo pienso que al final todo va en que tengamos una mentalidad a futuro, que pongamos nuestra mirada en lo eterno, porque ya cuando dejamos de fijarnos ahorita en el presente, es que podemos ver que, ok, este aporte que estoy dando para el templo, al final a futuro me va a traer una recompensa eterna. O sea, tenemos que salir de desencasillarnos de la mirada de la hora, de ok, no, es que ¿qué voy a hacer con estos $30 para un templo que puede valer millones? O sea, ¿qué va a hacer eso? Pero realmente no es cuánto estás dando, sino la intención. Exacto. Y esa intención es lo que al final en lo eterno te va a ser recompensada. Una ofrenda de miles en el corazón de Dios puede representar la pobreza con la que alguien dio, y una ofrenda de unos cuantos pesos se puede convertir en un tesoro para que Dios, la persona con mayor necesidad entregó. Nosotros, Dios sí sabe, nosotros podemos confundir con los ceros y con los números, pero Dios sí sabe lo que cada uno está dando y si realmente estamos entregando de una manera sacrificial, si realmente estamos entregando de una manera que honre a Dios, porque esto solo lo puede medir Él, y la conciencia que Él empiece a crear en medio de nosotros. Hay un pasaje que puede resultar un poco extenso, pero que creo que vale la pena para nosotros terminar de acentuar este podcast. Y me gustaría, si David me ayuda leyéndolo, en Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se les pueden confiar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se les puede confiar lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Sí, muy bueno. Y yo pienso que Dios nos está llamando a entender que las riquezas temporales son solo una sombra cuando se compara con lo que vamos a recibir en lo eterno, ¿no? Y pienso que lo que muestra la fidelidad o la infidelidad de nuestro es un reflejo de lo que tenemos en nuestros corazones, ¿no? O sea, pienso que Dios nos está como pidiendo que tengamos también un balance, ¿no? Porque nos está pidiendo un balance entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con el dinero, ¿no? Y cómo eso puede influenciar, y no debemos dejar que la balanza se vaya solo a ser muy espirituales, que abandonemos nuestras finanzas, pero tampoco que seamos solamente dedicados a hacer más dinero, que abandonemos nuestro corazón espiritual, ¿no? Y vemos cómo nos desafía aquí de nuevo la palabra de Dios, y nos dice que Él está en su trono mirando nuestra fidelidad y está evaluando si somos fieles en pocas cosas, si somos fieles en la administración de lo poco. Entonces Él sabe que vamos a rendirle cuando podamos ver mucha más abundancia, y Él hace la comparación. Si somos deshonestos teniendo poquito, vamos a ser más deshonestos y nos vamos a corromper más teniendo mucho. Y Dios dice, las riquezas mundanas son el termómetro para yo medir la fidelidad de las personas. O sea, lo deshonesto, dice algunas versiones deshonesto, dice versiones lo mundano, lo que no tiene valor. Dios lo usa, y ahí la importancia de este podcast, ahí la importancia de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con el público. ¿Por qué? Porque hay riquezas verdaderas. Así como hay riquezas mundanas, también existen riquezas verdaderas, y esas son las riquezas que Dios nos quiere confiar. Pero mientras nos mantengamos aferrados a lo natural, no vamos a poder percibir y recibir lo eterno, porque ¿quién nos va a poder confiar algo ajeno si nosotros nos apropiamos? O sea, nos hemos apropiado de lo ajeno, nos hemos apropiado de lo que no nos pertenece. También pienso que debemos tener el discernimiento, saber la temperatura para diferenciar cuando estamos en una temporada donde estamos todavía en lo poco y no en lo mucho, porque a veces también lo que sucede en esta sociedad es que queremos ya estar en lo mucho cuando todavía nuestro presupuesto es de lo poco.
Claro. Y eso es lo que Dios también nos está llamando aquí. Y ahí tenemos que ser Eso. buenos, tenemos que estar contentos, tenemos que ser buenos No se trata generosos. solo de cuánto nos queda a final de la quincena o del salario del mes, sino también, exacto, lo que tú dices, qué tan feliz o me siento yo con la situación donde Dios me tiene ahora mismo financieramente, para que Dios sepa cómo es nuestro corazón cuando estemos en una situación donde haya mucha más abundancia, ¿no? Y habla que somos siervos, o sea, estamos para el servicio. Y por eso ahí Lucas también hace la comparación y dice, no vas a poder servir a dos patrones. O sea, ¿le vamos a servir a nuestro patrón Dios o le vamos a servir al patrón del dinero, verdad? Y dice que nos tenemos que alinear, porque si no nos alineamos, terminaremos odiando a uno y terminaremos odiando o despreciando y terminaremos idolatrando el otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, y que este mensaje traiga una pureza en el corazón, que este mensaje traiga un alineamiento y que todos los que están viéndonos, escuchándonos, reciban con un espíritu bueno lo que se está ministrando, para que podamos convertirnos en servidores de Dios, que podamos convertirnos en multiplicadores del reino de los cielos y entender que la fidelidad y la infidelidad no es cuestión de matemáticas, no tiene que ver con números, brotan realmente de una condición moral y espiritual. Ahí es donde se mide la espiritualidad. Esto no tiene que ver con números, no tiene que ver con ceros, no tiene que ver con dígitos. Esto tiene que ver con la condición moral. Si nuestra condición moral y espiritual, si nuestro ser interior está correcto, entonces vamos a ir en pos de las riquezas verdaderas, y todo lo que somos va a apuntar allí, porque al fin y al cabo, ustedes creo que están de acuerdo conmigo, que todo lo que expresamos termina siendo fruto de nuestro propio carácter. Correcto. Fruto de lo que está sembrado en nuestro corazón, y desde ahí es donde va a empezar a brotar la vida. Sí, es que debemos entender qué clase de mayordomo somos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la palabra mayordomía, porque es aquel que maneja todas las propiedades de una casa, de un hotel, de una propiedad como tal, ¿no? Claro. Y en este caso, pues, cuando hablamos de mayordomía desde el punto de vista cristiano, a pesar de que estamos en este podcast hablando de finanzas, también tenemos que ser mayordomos con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestros dones y talentos, que mucha gente se olvida de administrarlos de la manera correcta, ¿no? Pero volviendo al tema de la finanza, definitivamente la mayordomía, pues, es un reflejo de lo que somos, ¿no? También, y ese es parte del carácter que debemos formar para ser buenos mayordomos financieramente, ¿no? Sí, yo pienso que hay una palabra muy clave aquí, es la fidelidad y su contraparte, la infidelidad. O sea, Dios tiene que encontrar en nosotros mayordomos fieles. No podemos ser personas que Dios no pueda confiar esas riquezas en nosotros, porque al final, si no somos encontrados fieles para administrar estas riquezas, porque no somos dignos. Y es algo fuerte, porque todos queremos ser dignos de que Dios confíe esos tesoros en nosotros. Anhelamos eso. Claro. Anhelamos eso, pero si no los está confiando y no estamos viendo que los va a confiar en nosotros, es porque estamos siendo indignos de eso, y por ende estamos siendo infieles a esa mayordomía que nos ha dado. Correcto. Este es el paralelo, es como una balanza. La infidelidad en relación con lo temporal es una clara indicación de que hay indignidad de cada uno, para que no se nos confíe lo que es real y lo que es eterno. Por eso, si en lo ajeno no somos fieles, ¿por qué vamos a tener que recibir lo verdadero? Si en lo que no nos pertenece, como ese mayordomo infiel que hemos hablado, no fue fiel a lo que se le delegó, ¿por qué va a recibir una herencia verdadera o la administración de muchos bienes propios? Si no supo administrar lo de otro, ¿por qué Dios le va a entregar algo mucho más grande que sea propio y que él mismo pueda administrar? Y esa es la balanza y el paralelo en el que Dios nos está colocando el día de hoy. Necesitamos ¿qué hacer en estos minutos que nos quedan? Creo que necesitamos pedirle a Dios que podamos evaluar
qué clase de mayordomo somos, que podamos medir nuestro corazón, porque en esta vida ya hemos aprendido que nada nos pertenece, que Dios es quien tiene autoridad sobre todas las cosas y que nosotros somos mayordomos. Nosotros no somos el patrón, nosotros somos el mayordomo y Dios a través de esa mayordomía va a evaluar si somos fieles o va a evaluar si nosotros somos infieles. Entonces, en el mundo venidero tendremos las verdaderas riquezas y tenemos que alinear nuestras finanzas para que vayan en pos de lo eterno, de lo verdadero, para que esas verdaderas riquezas sean propias y puedan ser administradas por cada uno de nosotros. Porque si somos infieles en lo presente, Dios no nos va a confiar nuestros verdaderos bienes, las verdaderas riquezas del mundo venidero. Correcto. Y yo pienso que la verdadera lealtad no puede dividirse. Y al usar las riquezas terrenales de manera sobria y de manera prudente, es donde vamos a poder ver realmente la mano de Dios en nuestras finanzas y en cómo se mueve en nuestra vida. A mí me gusta algo que dice Gene Wesley, que siempre decía, gana todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas, pero también da todo lo que puedas. Eso es fenomenal. Creo que eso hace como el emoji ese donde se destapó el cerebro. Se destapó el cerebro porque lo que dice Juan Wesley ahí es que debemos de usar las riquezas terrenales de una manera sobria. O sea, realmente es lo que como iniciamos este capítulo, hablando de sobriedad, dice, todas las riquezas, está hablando de riqueza, no está hablando de poco, está diciendo, hay muchas riquezas, pero te pido que la administres de manera sobria y prudente. Quiere decir que no estamos llamados a aparentar y no estamos llamados a derrochar, sino que estamos llamados a ser buenos mayordomos y a manifestar una buena administración de las riquezas. Imagínate, estamos siendo exhortados a trabajar, no es echarnos a no generar. Dios nos está diciendo, gana todo lo que puedas. ¿Y cómo se gana? Trabajando. Se gana trabajando, se gana cavando, se gana sudando, se gana esforzando. El trabajo tiene que ver con un esfuerzo propio, con ponerle ganas. Pero no solamente eso, dice, también te exhorto a que guardes todo lo que puedas guardar. Tienes que almacenar correctamente, ahorrar correctamente. Pero el tercer desafío es donde se destapa la cabecita y vuela el cerebro de cualquiera, porque dice, aparte de ganar todo lo que puedas y aparte de guardar todo lo que puedas, también necesitas dar todo lo que puedas. Y yo pienso que también me gustaría recalcar que tampoco es que estamos llamando a la avaricia, ¿no? Porque cuando dice gana todo lo que pueda, no quiere decir que nos volvamos avaros en lo que hacemos, en el dinero, sino que pongamos nuestro mayor esfuerzo para producir y Dios nos va a abrir las puertas para producir lo que Él cree que en este momento podemos manejar, pero no estamos tampoco haciendo un llamado a que nos volvamos avaros, ¿no? Sí, si nos movemos en avaricia, entonces ya está operando pues el Dios Mamón y está operando otra entidad que no tiene que ver con el Espíritu de Cristo, que es el que nos tiene que mover. Palabras finales, David, en este podcast y dándote las gracias por estar aquí. No, un gusto. Bueno, yo resalto mucho de todo lo que hablamos, la palabra sobriedad y la palabra lealtad. Pienso que van muy de la mano y una manera de ser leales con lo que estamos administrando hoy es siendo sobrios. Y ese tiene que ser nuestro termómetro. Tú quieres saber qué tan leal estás siendo con lo que Dios te está dando ahora, qué tan sobria está siendo tu vida. Muy precioso. Palabras finales, Agustín. Sí, yo diría que la prevención también, o sea, y prevenirse se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero educarse es una manera de ser prevenido. Me gusta. Entonces, primero edúcate para que con eso puedas producir más de lo que ya está produciendo hoy en día. Precioso. Aprende a guardar, que es lo que nos está llamando Dios aquí, pero también aprende a tener un corazón generoso y aprende a darnos. Ese es el corazón con el que estamos haciendo este podcast. Queremos que se levante una generación prudente, una generación sencilla, sobria, pero que manifieste la grandeza de Dios. Y por eso es que hacemos un podcast de finanzas, porque anhelamos y creemos que hay una generación que va a ser fiel administradora, porque nuestro patrón Dios y Padre está pendiente de que nos podamos mantener fieles
a todo lo que nos ha entregado. Si administramos las riquezas injustas de una manera digna, estamos listos para recibir las riquezas verdaderas. Hasta la próxima.